¿Sabías que incluso los imperios más grandes pueden ser destruidos por la soberbia? Nabucodonosor, el rey de Babilonia, es la prueba viva de que ningún poder humano es invencible. La historia de este rey poderoso, que creía ser invencible, nos enseña una lección crucial sobre cómo el orgullo puede cegarnos. Estaba en su auge, pero vio su imperio desmoronarse frente a algo mucho mayor, la soberanía divina. Pero no te engañes, su caída no fue el fin. Lo que ocurrió después revela un secreto que puede cambiar la forma en que ves el mundo. ¿Y tú, dónde estás mirando? Déjalo en los comentarios, porque esta historia es para aquellos que están listos para reflexionar sobre el verdadero significado de la grandeza. Babilonia, con sus imponentes murallas y jardines colgantes, era la joya del mundo antiguo. No había ciudad más grandiosa, más poderosa. Imagina un lugar donde el oro brillaba a la luz del sol y los palacios se erguían como montañas, desafiando los cielos. El rey Nabucodonosor gobernaba con mano de hierro y su ambición no tenía límites. Babilonia no era solo un imperio, era una leyenda viva, una civilización que creía ser invencible. Su poder parecía incontestable, como una fortaleza imbatible que cualquier reino del mundo deseaba conquistar. Nabucodonosor, en su grandeza, tenía plena certeza de su supremacía. Se consideraba un dios viviente, y cada rincón de Babilonia exhalaba su magnificencia. Cuando caminaba por sus jardines o pasaba por los mercados llenos, no veía solo un imperio en expansión, sino el reflejo de su propio poder y gloria. Proclamaba sin dudar que nada podría derribar su ciudad. Sus discursos eran tan grandiosos como las construcciones de piedra que rodeaban Babilonia. Creía que sus logros estaban más allá de la imaginación humana, una obra divina, una obra de sus manos, como un dios. Era en este escenario que Nabucodonosor se veía como el centro del universo. Pero, como en todas las grandes historias, la soberbia antes de la caída siempre es un reflejo de lo que está por venir. Se veía como el gobernante absoluto, el maestro del destino de millones. Sin embargo, su confianza ciega en su propia grandeza comenzaba a oscurecer su visión sobre lo que realmente sustentaba su fuerza. La historia de Babilonia estaba lejos de terminar, y lo que parecía un imperio eterno pronto se vería desafiado por fuerzas que ni el más poderoso de los reyes podría controlar. Despertando en medio de la noche, Nabucodonosor sudaba frío. La pesadilla que lo acosaba aún resonaba en su mente. En su sueño veía una enorme estatua con cabeza de oro puro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce y piernas de hierro. Pero lo peor estaba por venir. Los pies de la estatua, mezclados con hierro y barro, parecían frágiles, a punto de derrumbarse en cualquier momento. Esta visión, que parecía premonitoria, aterrorizaba al rey. El poder de Babilonia estaba representado en la estatua, pero ¿qué significaba esa falla en las piernas, esa división entre la fuerza y la fragilidad? Desesperado, el rey convocó a sus sabios para interpretar el sueño, pero nada parecía tener sentido. Los magos, astrólogos y encantadores no podían ofrecer una explicación. La frustración de Nabucodonosor creció y su furia se extendió rápidamente. Ordenó la ejecución de todos los sabios del reino, aquellos que debían tener las respuestas para los misterios más profundos. En ese momento de angustia y furia, la verdad se acercaba más de lo que él podría imaginar. El imperio que él creía invencible estaba a punto de ser desafiado por una revelación divina y nadie estaba preparado para ello. Fue entonces cuando Daniel, un joven sabio y fiel, se presentó ante el rey pidiendo solo tiempo para orar y buscar la respuesta. En ese momento, Daniel sabía que la única forma de desvelar ese misterio sería a través de la sabiduría dada por Dios.
En su ferviente oración pidió claridad y comprensión. Mientras el rey se afligía, Daniel se preparaba para enfrentar lo imposible. Dios, en su gran misericordia, escucharía su súplica y revelaría la verdad detrás del sueño. Cuando la noche llegó y Daniel recibió la revelación divina, no dudó. Con valentía fue ante el rey, sabiendo que la respuesta que traería lo cambiaría todo. Explicó al rey que la estatua que Nabucodonosor había visto representaba una secuencia de imperios que sucederían a Babilonia. La cabeza de oro representaba el propio imperio babilónico, pero los otros metales simbolizaban reinos que, en algún momento, tomarían su lugar. Al final, la estatua sería destruida por una piedra que no venía de manos humanas, representando el reino de Dios, eterno e invencible, que prevalecería sobre todos los demás. Al escuchar estas palabras, Nabucodonosor se sorprendió y admiró, viendo que no estaba tratando con un simple sabio, sino con un hombre que conocía los designios de Dios. La sabiduría de Daniel era tan grande que el rey, impresionado con la revelación, reconoció la grandeza de Dios. El que antes se veía como el gobernante absoluto e inquebrantable, ahora entendía que su poder tenía límites y que, al final, era Dios quien controlaba los destinos de los reinos. En un gesto de humildad, Nabucodonosor promovió a Daniel a una posición de honor en su gobierno. Era un honor merecido, pero también una señal de que la verdadera sabiduría viene de Dios, no de habilidades humanas ni de la acumulación de poder. La lección que el rey aprendió en ese momento frente a su propia fragilidad era clara: no hay mayor soberanía que la del Señor. Sin embargo, como sucede con frecuencia con aquellos que alcanzan la grandeza, la arrogancia y el orgullo pronto volvieron a infiltrarse. Aunque Nabucodonosor había reconocido el poder de Dios, su fe estaba lejos de ser sólida. Su gratitud fue sincera, pero también efímera. El rey había dado un paso importante al reconocer la soberanía divina, pero aún necesitaba ser desafiado para aprender una lección más profunda sobre humildad y el verdadero significado de la grandeza. El camino de la verdadera fe a menudo es sinuoso, y Nabucodonosor en su jornada aún tenía mucho que aprender. La Gran Babilonia, ahora con su grandiosidad y riquezas, se convirtió también en el escenario de un momento decisivo en la historia del rey Nabucodonosor. Dominado por la idea del poder absoluto, el rey ordenó que se construyera una estatua de oro macizo, una imagen de sí mismo. Esa estatua no solo representaba su figura física, sino que simbolizaba el dominio total que él creía tener sobre el mundo. Y para que su autoridad fuera reverenciada en todos los rincones del imperio, Nabucodonosor emitió un decreto que exigía que todos se postraran ante la estatua siempre que sonaran las trompetas y otros instrumentos. El castigo para quienes se negaran era cruel e implacable: ser lanzados al horno ardiente. Ese era el poder absoluto que él creía ejercer. Sin embargo, 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, se destacaron por su fe inquebrantable. Sabían que no podían adorar a otro Dios que no fuera el Señor. Cuando se puso en práctica el decreto, se negaron a inclinarse ante la estatua, sabiendo que desobedecer al rey significaba arriesgar sus vidas. Cuando fueron llevados ante Nabucodonosor, el rey intentó persuadirlos con palabras suaves, pero también con amenazas. Les ofreció una última oportunidad, afirmando que podrían ser perdonados si simplemente se arrodillaban ante la estatua. Sin embargo, los 3 jóvenes se mantuvieron firmes. Dijeron con valentía: «Si nos lanzan al horno, nuestro Dios nos salvará. Pero si no lo hace, que así sea». Estaban dispuestos a pagar el precio por su fe, sin ceder a la idolatría. Nabucodonosor, furioso, ordenó que los lanzaran al horno, pero para sorpresa del rey, algo increíble ocurrió.
No solo los 3 jóvenes salieron ilesos del horno, sino que el rey vio una cuarta figura con ellos, alguien que parecía un ser divino, protegiéndolos del fuego. Impresionado y aterrorizado por la visión, Nabucodonosor llamó a los 3 jóvenes a salir y reconoció con gran temor que su Dios era el verdadero Dios. Fue un momento de revelación, uno de los muchos que el rey enfrentaría en su camino. La arrogancia de Nabucodonosor, que antes creía ser invencible, comenzó a desmoronarse ante la fuerza y el poder del verdadero Dios. Caminaba por los jardines colgantes de Babilonia, un espectáculo de belleza y riqueza, y no podía ocultar su sensación de ser el único responsable de toda esa grandeza. En un momento de asombro, declaró en voz alta: ¿No fue mi fuerza y sabiduría las que construyeron esta gran Babilonia? Yo, Nabucodonosor, soy el arquitecto de este imperio. Su arrogancia no conocía límites. Pero lo que no sabía es que, al olvidarse de reconocer la soberanía de Dios, estaba dándole la espalda a la base misma de su poder. Fue entonces cuando, una vez más, la voz de Dios habló al rey, pero esta vez el mensaje era duro. A través de Daniel, el Señor advirtió a Nabucodonosor de su caída inminente. Sería castigado por su soberbia y su mente sería tomada por una locura que lo haría vivir como un animal. Durante un período de 7 años perdería su cordura, viviendo entre los animales y alimentándose como una bestia salvaje. En su locura, el rey perdería todo lo que había construido y se vería completamente dependiente de la misericordia de Dios. La visión de su caída estaba allí, tan clara como las murallas de Babilonia, pero el rey no se dio cuenta de que el verdadero poder no provenía de sus propias manos. Durante ese período, Nabucodonosor se volvió irreconocible. Sus cabellos crecieron como plumas de águila, sus uñas se convirtieron en garras de león. Se alejó de los palacios y se mezcló con los animales, hasta que, finalmente, cuando cumplió el tiempo establecido, su razón fue restaurada. Cuando recuperó su cordura, Nabucodonosor ya no era el hombre arrogante que había sido antes. Ahora veía la vida desde una perspectiva diferente, una perspectiva de humildad y reverencia. Reconoció que el poder que tenía no provenía de su fuerza o habilidades, sino de Dios. Al mirar atrás, entendió finalmente que su verdadera grandeza estaba en reconocer la soberanía divina, algo que por tanto tiempo había ignorado. Después de los años de locura y la restauración de su cordura, Nabucodonosor se encontró ante una nueva realidad. No solo su mente había sido curada, sino que su visión sobre el mundo y sobre sí mismo también había cambiado. En un momento de profunda reflexión, el rey entendió que su grandeza no era algo que él pudiera controlar. Se dio cuenta de que su imperio y toda su riqueza eran dones que debía honrar, y no un reflejo de su propia soberanía. El Dios de Daniel, a quien antes había ignorado y desafiado, era el único que podía moldear los destinos de las naciones y de los hombres. Fue este nuevo entendimiento el que restauró su espíritu y sabiduría. En su recuperación, Nabucodonosor hizo una declaración pública, un reconocimiento de su transformación. Proclamó al pueblo de Babilonia que el Señor Dios era el único soberano, que Él era el Rey eterno y que nadie debía dudar de su poder. Nabucodonosor, ahora humildizado, reconoció la verdad sobre su posición ante Dios. Ya no era el centro del universo como pensaba antes. Solo era un instrumento en las manos de un Dios soberano y omnipotente. El reino que gobernaba, sus riquezas, todo lo que tenía, era en realidad una responsabilidad dada a él por Dios. Y finalmente, aprendió a ser agradecido, no solo por su restauración, sino por toda su vida y los reinos que gobernó. El arrepentimiento de Nabucodonosor, ahora genuino,
trajo un cambio de actitud que afectó su gobierno. Comenzó a gobernar con más sabiduría, más justicia y, sobre todo, con humildad. Entendió que la verdadera grandeza no reside en acumular poder o riquezas, sino en reconocer los límites humanos y la soberanía divina. Con esta nueva visión, empezó a gobernar de una manera que reflejaba el respeto por el orden divino. El imperio de Babilonia, que antes se enorgullecía de su fuerza, ahora era dirigido por un rey que había aprendido la lección más importante de todas: reconocer que Dios es el Señor de todos los reinos de la tierra. La historia de Nabucodonosor es, sin duda, una de las más fascinantes e impactantes de la historia antigua. Su travesía, que va desde la soberbia hasta la caída, pasando por la locura y finalmente la restauración, sirve como una lección profunda sobre humildad, fe y el verdadero significado de la grandeza. El rey de Babilonia, antes tan convencido de su invencibilidad, aprendió de manera dolorosa que el poder humano es, en realidad, frágil y transitorio. Su restauración, después del periodo de locura, no fue solo una recuperación mental, sino una transformación interna que lo llevó a reconocer que el Señor es el verdadero gobernante de todos los reinos. En sus últimos años, Nabucodonosor gobernó con más sabiduría, después de entender que la verdadera autoridad no proviene de conquistas personales, sino del reconocimiento de que Dios es soberano sobre todas las cosas. Babilonia, aunque aún poderosa, no sería eterna, y el rey lo sabía. El imperio que tanto amaba y cuidaba no era más que una parte del gran plan divino. El reino de Dios, como él supo a través de su visión y de las palabras de Daniel, prevalecería sobre todos. Y así, la gran Babilonia, que había sido erguida con tanto esfuerzo y orgullo, se convertiría en un recordatorio de lo que sucede cuando el hombre olvida quién es el verdadero gobernante del universo. Cuando miramos el legado de Nabucodonosor, vemos que su historia no es solo sobre un rey o un imperio antiguo. Es una historia atemporal que resuena con todos nosotros, independientemente de nuestra posición o poder. La lección es clara. No importa cuán fuerte o grandiosos podamos parecer, todos debemos reconocer que hay algo más grande que nosotros, algo que define el curso de nuestras vidas. La historia de Nabucodonosor es un recordatorio de que el orgullo precede a la caída, pero también de que la humildad y la fe pueden restaurar incluso el más grande de los reinos.